Francisco Pizarro, el rey de la baraja. Francisco Pizarro es un personaje interesante y trascendente en la historia del Perú. Para muchos, el conquistador no es más que un burdo salvaje venido de otro continente a invadir y destruir al imperio inca. Para otros, el padre de un proceso de mestizaje que lleva más de 4 siglos. Los primeros, cegados por una atribulación ideológica, usualmente, no conocen ni han investigado sobre el personaje histórico complejo que es Pizarro, repitiendo un cansino argumento que no tiene mayores bases argumentales que una tradición antihispánica, gestada antes de la República. Mientras que, por otro lado, los segundos han revitalizado la figura de Pizarro como un prodigio histórico, sin reconocer los conflictos internos entre castellanos y el juego de alianzas que hubo también con los incas subyugados. Ambos solo muestran una faceta del personaje, la misma que hoy trataremos de englobar y mostrar en su real dimensión y complejidad. Francisco Pizarro nació en la ciudad de Trujillo en la provincia de Cáceres, en España, en los albores del 16 de marzo de 1478. Sin embargo, se conoce por los documentos disponibles en el Archivo General de Indias que Francisco Pizarro, a muy temprana edad, participó junto a su padre de las campañas del Reino de Castilla contra los reinos de Italia en el año de 1497. Su padre, quien fuera nombrado general en dicha campaña, alistó a Francisco en esta campaña, enseñándole los artes de la guerra y formando su carácter de estratega militar. Pizarro conoció a Gonzalo Fernández de Oviedo en estas campañas, siguiéndolo en los primeros años del descubrimiento de América para la conquista México junto a Hernán Cortés en 1519, donde también participó en dicha campaña de conquista con Diego de Almagro, con lo cual el mote de, entre comillas, criador de chanchos, como malamente se le ha encasillado, no es más que un absurdo de los republicanitas antihispánicos. De cierto modo, la construcción de la figura de Francisco Pizarro fue hecha bajo el prisma de sus enemigos y de sus aliados, pasando de ser un conquistador experimentado y gran militar a ser un déspota y verdugo de indígenas. Esto quedará en la interpretación de cada quien, con su sesgo personal. Sin embargo, Pizarro fue lejano a la figura de un simple aventurero ignorante, fue un hombre con una cercanía de raigambre a la corona de España. Sus servicios, como también la participación de su padre en la corte, le valió tener una gran influencia dentro de esta, principalmente con Pedro de los Ríos y Manuel Godoy, con quienes desde el año 1528 empezó la negociación para conquista de los reinos del Perú. Con la capitulación de Toledo se abre un nuevo episodio tanto para conquistadores como para el reino del Perú. Si bien es cierto, existen muchas versiones e informes, tanto anónimos como declaraciones de los expedicionarios que participaron de la conquista, muchas de ellas no coinciden entre sí. Pese a ello, no cabe duda que la figura de Pizarro y el manejo de las alianzas con los indígenas y los otros expedicionarios dieron forma al Perú. De los hijos de Francisco Pizarro, nuestra historiografía ha mencionado muy poco, solo se ha nombrado a Francisca, la hija del conquistador con la nieta del inca Huayna Cápac. Sin embargo, existe otro fruto de esta unión, y fue la de Francisco, hijo menor del conquistador, quien falleció a temprana edad y quien fue muy querido por el Pizarro. Este heredero a la gloria de los Pizarro de Trujillo, tenía, al igual que tuvo su hermana Francisca, un gran porvenir, un lugar en la corona de España, como uno de los primeros incas hispanos de la corona de Castilla.
Esta pérdida causó gran pesar en el conquistador y dándose con ello que, los primeros incas hispanos del Reino del Perú, fueran los representantes primigenios del Imperio Inca en las cortes de Europa. Francisca tuvo un gran poder económico y político en España, siendo una de las mujeres más poderosas e influyentes en España. Lamentablemente, los mismos peruanos no la reconocen como el símbolo y baluarte de la hispanidad peruana, relegándola a un hecho anecdótico de la conquista. Sin embargo, ella, al igual que su padre y su madre, son la representación misma de la unión de dos grandes imperios y el nacimiento de una nación, la peruana e hispana. Naciendo así, nuestra riqueza cultural y social. Un crisol de razas, colores, sabores bajo una sola idea, el Perú. A pesar de todo este desenlace histórico de la vida de los primeros peruanos, también debemos decir del conquistador, que, su final, fue la consecuencia de los hechos que tuvo, principalmente, por la acción contra Diego de Almagro y sus expedicionarios. La guerra civil entre los conquistadores tuvo un punto de quiebre en 1538, con la muerte de Almagro y el desconocimiento de los acuerdos entre Pizarro y Almagro. Juan de Rada, junto con otros seguidores de Almagro, le dieron muerte al primer gobernador del Perú el 26 de junio de 1541. Una celada a la salida de la Catedral de Lima marcó su final. Pizarro, ese fue el rey de la baraja. Su vida estuvo marcada por la estrategia y jugando al límite sus cartas y su vida. Pizarro, con la llegada al Perú, abrió un proceso social e histórico, difícilmente comparable, que sigue vigente a día de hoy. Los peruanos somos herencia directa o indirecta de este, a pesar que a día de hoy, entre comillas académicos, quieran distorsionar este proceso histórico, hablando de depredación, invasión y destrucción de un pasado milenario, lo que evidentemente no fue, pues, la llegada castellana rescató mucho de nuestra herencia cultural prehispánica, haciendo un sincretismo vigente y potente, a pesar de que resuenen las voces de estos estólidos de la, entre comillas, deconstrucción. Por ello, desde la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, promovemos el conocimiento, no desde el relato lastimero y patético, sino desde la evidencia documental tangible y la realidad que nos rodea, más allá de corifeos de izquierda que quieren imponer una narrativa falaz. Por ello, la asociación busca rescatar que realmente nos hace y nos forjó como peruanos, como una sola nación que merece construir su pasado, conociendo los hechos tal cual. Apóyanos a seguir creciendo. Si te gustó el programa, dale like y comparte a tus contactos, tu ayuda nos servirá de mucho.